Bienvenidos a un episodio especial de Existen Verdades Absolutas. El día de hoy tenemos el gusto de colaborar con el canal de Management of Reality de un querido amigo Ricardo Sielak, donde la semana pasada estuve invitado a una conversación moderada por él con el doctor Francisco Gil White. Y en esta conversación, esta colaboración, podemos retomar muchos de los temas que platicamos en ese episodio, profundizar en las áreas que dejamos abiertas y realmente darle el enfoque en la parte judaica de toda esa conversación que tuvimos. Espero que disfruten muchísimo este episodio y es un episodio distinto, así que si quieren más de este tipo de contenido, por favor pónganlo en los comentarios. Yo soy Jaime Isorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Bienvenidos a un episodio especial. El día de hoy es algo distinto. No estamos en un episodio exclusivo de nuestro podcast. Estamos más en una colaboración con un gran amigo, Ricardo Sielak, quien es el del podcast Management y Proyecto, Management of Reality. Así que un episodio en conjunto, Ricardo. Qué gusto estar con usted. Muy emocionado de la conversación y de estar trabajando juntos, creo. ¿Cómo? Yo creo que nos espera un episodio especial el día de hoy porque ya hemos interactuado dos veces. Una vez estuvimos con el doctor Francisco Gil White en este canal, en este podcast, donde platicamos sobre Israel, donde platicamos sobre un poquito del Papa y del Vaticano y de toda una controversia que generamos, gracias a Dios, en las redes. Y después pasamos al canal de Ricardo con el doctor Francisco Gil, donde platicamos, ahora sí, enfatizado en judaísmo. ¿Cómo sentiste esa conversación, Ricardo? Es bastante interesante, ¿no? Porque fue una conversación que estuvimos los tres y un poco como moderando. Y ahí pues, el punto era la misión del pueblo judío, ¿no? Y cómo qué es lo que debería de hacer el pueblo judío y qué es lo que está haciendo y debería mejorar. Y creo que, entonces, hasta cierto punto sobre eso creo que se llegó a concretizar algo bastante valioso y claro, donde había un acuerdo. Sin embargo, durante la conversación hubo bastantes diferencias de opinión entre usted y Francisco, especialmente sobre cómo interpretar la Torá, ¿no? Y la Biblia, y cómo también darle lugar a los comentarios de los rabinos, de los jajamim, a todo y toda la perspectiva de Dios en general, ¿no? Entonces, para mí fue bastante interesante de ver estas diferencias muy grandes. Por otro lado, también bastante similitud, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos de actuar? Hay una similitud grande, sin embargo, creo que son diferencias de raíz en cómo entendemos la realidad, ¿no? Y cómo debemos de analizarla y buscarla, que también que no son menores, porque seguramente hay situaciones donde esas diferencias de opinión nos llevan a actuar diferente, ¿no? Entonces creo que estuvo bastante interesante y creo que parte de lo que pues, estamos buscando aquí es analizar esas diferencias y cómo podemos darle sentido, ¿no? Yo tenía ganas de poner en este episodio, la verdad es que no lo preparé, debería de haberlo hecho, porque esa conversación que tuvimos, que ya está en tu canal, la verdad es que nosotros todavía no la hemos subido, a lo mejor cuando salga este episodio ya va a estar, pero estaría padre poder ver esos en vivo, ¿no? Como que ver esos momentos donde a lo mejor hay alguna diferencia y poder analizarlo. Pero comparto contigo que creo que hay diferencias importantes de raíz, no son solamente diferencias de opiniones en tecnicismos realmente profundas, entre ellas la autoridad de la Torah, entre ellas cómo percibimos a Dios, que ahí sí hubo un momento, yo recuerdo, lo tengo clarísimo, yo calculo por ahí del minuto 20 en el episodio, donde el doctor Francisco presenta me hace un comentario, una pregunta o una afirmación, no me acuerdo qué era, diciendo que es una forma de apaciguar a Dios. Y yo ahí le puse una cara y él me probó y me dice, quiero retomar y quiero analizar por qué te generó conflicto esa expresión. Y claro, son temas de raíz, porque no son cómo percibes a Dios, cómo percibes el judaísmo, qué autoridades hay dentro del judaísmo. Creo que ahí sí hay cosas que vale la pena abordar en esta conversación que estamos teniendo. ¿Hay algún punto en particular que quisieras comenzar con él? O sea, lo principal, hubo varias cosas hablaban sobre la corporeidad o no de Dios, potencia, pero creo para mí el punto de raíz es cómo debemos de interpretar la Torá y el rol de la autoridad rabínica al respecto, ¿no? Si uno puede leer la Torá tal cual y pues hacer sus propias conclusiones o pues también darle
respeto, autoridad, entender pues, toda esta tradición que tiene milenios sobre la interpretación, ¿no? Entonces creo que ese para mí es el punto de raíz, que de ahí las demás controversias se explican, ¿no? Porque ese es el punto clave, ¿no? Así es. A mí me gustaría preguntarte, estamos platicando antes de empezar, y no sé si es justo lo que voy a hacer, pero estamos platicando de manera informal, que tú tuviste un proceso de acercamiento al judaísmo, y me interesaría mucho ver cómo fue ese proceso en cuanto a entender, por un lado, el texto por sí mismo, con cualquier tipo de interpretación válida, y de repente también hacer un cambio a entender el texto, pero solamente con una mirada, o principalmente por medio de una mirada, lo voy a llamar rabínica. Y digo, te hago este comentario porque hubieron varios ejemplos. Por ejemplo, la frase de Francisco que dice, Dios comete cierto tipo de atrocidades. No, a mí me hace muchísimo ruido eso porque no queda con la visión judía, seguro no queda con la visión judía. Y creo que tú hiciste una muy buena participación más al final del episodio, donde citaste la propia Torá, diciendo que Dios es perfecto, que eso está en Devarim, en el quinto libro, que dice en emuná be'el tzadik ve'yasharu, Dios es justo, Dios es recto, Dios no se equivoca. Entonces, está un poco raro utilizar la palabra atrocidades para un Dios perfecto, para un Dios justo. Eh, entonces, creo que hay argumentos dentro del propio texto, pero parte del motivo que yo no lo veía así es porque yo me veo muy influenciado por el pensamiento rabínico, por el pensamiento del Talmud, por el pensamiento del Hazal, que son los rabinos del siglo II al siglo V, más o menos, un poco antes también. Entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti decir, leo la Torah primero sin contexto y después lo veo desde cierta mirada en particular? Sí, claro, y para mí, de hecho, de esa historia, de hecho, para mí empezaste un poco antes de ver simplemente la Torá, ¿no? Yo crecí en una casa con un judaísmo, claro, pero más tradicional, no tan metido en la religión, en el texto, en el estudio. Y de hecho, yo en mi exploración de tratar de dar sentido al mundo, la realidad, primero, de hecho, me fui para el otro camino, un rechazo por completo de Dios y de la religión en la Torá, a digamos, como la parte más grande de mi adolescencia. Y pero interesado en el tema de la religión, interesado en la Torá, pero más que nada donde mi lectura venía de los principales críticos, como Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris. Yo era fan de todos esos libros, ¿no? Y venían todas estas críticas de la Torá y de todas las implicaciones y lo que dice y presentando como es también este Dios atroz y cómo puede ser, como si, y que no es ético, no tiene sentido. Y para mí, pues como que fue una primera lectura, ¿no? Sobre eso, y lo ves, lo sacas de contexto, te hacen el argumento y pues hace sentido, ¿no? No son puras tonterías, sino hace sentido cómo lo estructuran, pero pues está sacado de contexto para alguien que, como yo en ese momento, que no tenía las bases para pues, poder debatirlo. Y de hecho, y fue un poco de hecho gracias a Francisco, que de repente Francisco me presentó, a través de Francisco, vi en su trabajo el mucho escrito y especialmente su serie de libros del colapso de Occidente. Habla del impacto del impacto positivo del pueblo judío en toda nuestra sociedad occidental y cómo realmente es el pueblo judío y realmente la Torá, ¿no? Que el pueblo judío realmente es la Torá, ¿no? Es lo que lo identifica como tal y cómo eso ha traído todas esas cosas que valoramos, que yo valoraba en ese momento como, digamos, como individuo secular de este mundo occidental. Y de repente es como, oye, empiezo a pensar esas cosas y digo, ok, si hay algo de valor aquí. Y mínimo darle algo de respeto y decir, bueno, la Torá sí es el libro más exitoso del mundo, es un libro muy importante, que claramente el que lo escribió, para mí en ese momento yo no era creyente, claramente el que lo escribió es muy inteligente, ¿no? Eso sí, hay que darle ese respeto. No puedo decir que hay tonterías en el libro. Por el impacto que tuvo. Por el impacto que tuvo, es evidente, ¿no? Y por otro lado, viendo que su impacto, ok, ha sido un impacto en general muy positivo, ¿no? Y entonces, ahí fue cuando por primera vez me acerqué a leer la Torá, pero dándole esa expectativa, ¿no? Dándoles esa, digamos, como el beneficio de la duda, por llamarlo así, ¿no? Y leerlo básicamente sin comentarios, ¿no? Literalmente un Tanaj que lo empecé a leer en inglés, sin mucha expectativa, sin comentarios, y me empezó
fue una experiencia que me di cuenta, oye, el libro tiene una profundidad increíble, ¿no? Y al ver el texto y ver algo donde dices, oye, esto está de verdad transformador. Y bueno, fue un poco que empezó un proceso, pero yo en ese momento todavía tenía como que cierto rechazo hacia la autoridad rabínica. Para mí fue, ok, entender, el libro sí es muy importante, sí es impresionante, y yo lo leí por mis propios ojos y dije, quitándome todas las interpretaciones del contexto, yo digo, no, a ver, esto sí es algo como ningún otro libro que había leído. Sin embargo, oye, ¿por qué yo le voy a creer pues a otras personas que saben cómo aplicarlo? Yo lo estoy leyendo y haciendo mis propias interpretaciones, y por qué mis interpretaciones tienen menos validez que las interpretaciones de alguien más. Déjame frenarte ahí un segundito porque creo que es muy, muy importante, interesante. Yo también, yo vengo de un contexto distinto. Yo crecí en una casa religiosa, siempre creía en Dios, siempre tenía este contexto tanto de la importancia de la Torah y también del énfasis desde la mirada rabínica, pero también me considero una persona que me gusta leer cosas distintas. Entonces, justamente me identifico, pero en un proceso distinto, porque yo también, gran seguidor de Richard Dawkins y Christopher Hitchens, tengo muchos de sus libros aquí en mi casa, y te das cuenta de la negatividad que hay. Por ejemplo, el libro de Richard Dawkins, se los leí en inglés, se llama The God Delusion. Sí. ¿Cómo se llama en español ese libro? Es que delusion no tiene una muy buena traducción, ¿no? Pero es como ¿Ilusión de Dios? algo por el estilo, ¿no? Como es como ilusión, la fantasía. Fantasía. Por ahí. En su segundo capítulo, él comienza su segundo capítulo con una cantidad de adjetivos atacando a Dios tremendo, como un Dios machista y racista y con todos los ataques que pueden haber. Y uno de los ejemplos que él da, y creo que es importante, es cómo puede ser un Dios que le pide a Abraham que mata a su hijo. Es un Dios asesino, no solo en la conquista de eventualmente Canaán, pero es como un Dios le puede pedir a un papá que mata a su hijo. Y ahorita que tú dices, a lo mejor está un poquito fuera de contexto, es porque, claro que cuando tú frenas la Torah en ese mandamiento donde Dios le dice a Abraham, oye, agarra a tu hijo y sacrifícalo, entiendo que tengas esa crítica, pero si terminas leyendo la historia, te das cuenta que ese mismo Dios que le pidió eso, le pidió que frene eso. Entonces, a lo mejor tiene otra interpretación y tienes que leerlo, a lo mejor tanto tomar en consideración el contexto social en el que se encuentra en esa época, pero también el contexto del libro. Darte cuenta que a lo mejor estás leyendo solamente 2, 3, 4 versículos en particular y no estás leyendo la historia completa y llegas a algunas conclusiones que a lo mejor no son precisas. Y lo mismo con otro libro de Christopher Hitchens, se llama, me acuerdo del subtítulo que dice How Religion Poisons Everything. God is not great. God is not great. Cómo la religión contamina todo. Sí. Y justo lo que acabas de decir, no se contamina todo, fue la base del occidente y gran parte de lo que valoramos, inclusive gente laica o gente atea, también está influenciada por ese tipo de libro. Entonces sí creo que lo que tú dices del contexto es muy importante, independientemente de la parte rabínica. El libro mismo ha sido el bestseller de toda la historia. Sí. No, totalmente. Y te das cuenta de cómo, pues con estos sesgos, pues sí, te la presentan, te da una perspectiva completamente distinta. Y para mí fue una experiencia de repente quitarte de estos sesgos, donde en el mismo libro, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando aquí de la queda de Isaac, del sacrificio de Isaac, es antes de empezar toda esa historia. Dice Behu, Yu, Anisayón, ¿no? Esta fue la prueba que le hizo Dios a Abraham. Para Elohim Niset Abraham. Sí. Dios se probó a Abraham. Dios probó a Abraham, ¿no? Entonces, te está diciendo el texto, desde antes que vayas a leer la historia, que es una prueba. No es nada más es eso, ¿no? Entonces, como que Claro. una lectura con atención al texto, sin ese sesgo negativo, pues puedes sacar una interpretación completamente distinta, ¿no? Y ves que como lo saco de contexto y es lo que te da esa presentación que hoy en día pues lo tiene mucha gente, ¿no? Y especialmente lo ves pues en un mundo secular de izquierda como progresista, donde tienen ya una carga como negativa hasta emocional con el libro, con todo tipo de información, y no se le da chance, ¿no? Ni siquiera. Pero Y de ahí pasamos a la parte rabínica. sí. O sea, y también comparto eso, que yo creo que es una pregunta y hasta sensación completamente válida de decir, a ver, compro el libro, pero mi interpretación vale exactamente igual que cualquier otra persona y no tiene por qué haber una autoridad de un personaje porque vivió hace 2000 años, hace 1500 años,
que su palabra valga más que la mía. De hecho, a lo mejor uno podría argumentar al revés. Hoy, con 2000 años más de historia, podemos entender el mundo de una forma distinta, podemos entender el funcionamiento humano de una forma distinta, y nuestra interpretación a lo mejor tiene igual o mayor validez con la interpretación antigua. Correcto, ¿no? Entonces como que un poco vienes de ahí, pero de repente lo que pues con el tiempo fue aprendiendo es, oye, esas interpretaciones y ver, bueno, si uno estudia, digo, esto ya llega un poco después de más trabajo porque es un poco más complicado, pero cuando empecé a estudiar Gemara, donde ves pues ahí estás, una para empezar son muchas opiniones, no es de que hay algo muy claro y es, oye, no hay una autoridad que dices, este es lo que tenemos que escuchar, pero se ve claramente el dominio de los textos que tienen todos los comentaristas, que está en otro nivel, ¿no? Donde simplemente ponen una palabra de un pasuk y asumen que el que está recibiendo esto sabe dónde está ese pasuk, sabe lo que es el pasuk completo, en dónde está en el texto, y todo o sea, entonces te das cuenta que es un dominio del texto de otro nivel. Claro. Y entonces es un poco también tener algo de humildad y decir, bueno, ha habido gente por generaciones y generaciones que ha estudiado el texto a un nivel que yo no estoy ni a una centésima de eso, que, oye, pensar que mi interpretación de primer nivel de leer algo, pues no va a estar con ese sentido, ¿no? Entonces, no significa que lo que, para mí yo lo veo, no significa que lo que están diciendo es una autoridad que no se puede retar. Simplemente es, pues, darle algo de respeto a personajes que tenían un nivel mucho más alto de conocimiento sobre lo que estoy estudiando. Claro. Yo agregaría otros dos elementos ahí. Yo creo que, bueno, para empezar, se me hace muy valioso eso, porque eso creo que lo vivimos inclusive en temas completamente separados de la religión. Por ejemplo, en temas de medicina, no discutes con cualquier médico al tú por tú, porque asumes que sus 10, 12, 13, 15 años de estudio y todos sus años de experiencia que tiene, asumes que algo un poquito más que tú sabe, y entonces yo creo que las preguntas y el cuestionamiento, ahí sí tenemos libertad total, pero cuando el experto sobre un tema te dice, espérate, a ver, llevo 20 años estudiando estas vacunas, llevo 20 años estudiando, entonces su palabra, aunque no sea divina, pero pesa mucho por la experiencia y la carga que trae. Entonces, lo que tú dices, si tú te fijas en el Talmud, que es yo creo que el libro autoritativo, mínimo desde esta perspectiva rabínica, claro, te dan una frase y todos saben de qué se trata y de qué está hablando, y tú tienes que empezar a buscarlo, y ellos no tenían los recursos, no estaban en computadora buscando a ver a qué se refiere, y tienen un dominio impresionante del texto. Entonces, se me hace eso un punto número uno de decir, ¿por qué estoy dispuesto a mirar el documento bajo esa mira y no necesariamente bajo mi propia interpretación? Pero algo a mí que es más importante es que no es nada más, o sea, concuerdo, pero sí hay algo donde hay un riesgo, hay un peligro de darle demasiada autoridad, ¿no? Donde igual al médico, ¿no? Es como vas con un médico, pero de repente el médico te está recetando algo que tú sabes que te hace mal para ti. Por más que tenga todos los títulos, oye, tengo que cuestionar si esto me está haciendo sentido. Puede haber algo que aquí está mal, ¿no? Sin embargo, yo creo que no se requiere uno para poder entender y realmente darle este valor a la autoridad rabínica, o sea, a los rabinos y más que nada, es simplemente, para mí es, oye, dar un primer paso de beneficio de la duda. No significa no cuestionarlos, no significa no preguntar, ¿no? Oye, aquí hay algo que dicen y a mí no me hace sentido. Ok, voy y lo cuestiono hasta el límite, ¿no? No lo tomo nada más así, si no me hace sentido. Sin embargo, darle el beneficio de la duda, ¿no? Si escucho algo que no me hace sentido, que viene de un rabino que es considerado una autoridad por un sistema de prestigio que se desarrolló muy bien de una forma orgánica, es antes de decir, no, es que eso no hace sentido y es que yo lo veo así, es tratar de entender de dónde viene esa posición. Te digo, darle un poco el beneficio de la duda y decir, bueno, por algo lo está diciendo. Si a mí no me hace nada de sentido, seguramente no lo estoy entendiendo bien. Claro. Entonces voy a tratar de entenderlo bien. Ya que lo entiendo bien, ok, ahora me puedo poner a decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la opinión. Totalmente. Pero no rechazar de batuta porque tonterías no son. Totalmente. A mí me gustaría preguntarte, agregar otra dimensión a eso y a ver cómo lo procesas tú, que es,
Una vez lo escuché de uno de mis mentores en Israel. Él decía que no solamente por el expertise que ellos tenían, pero también la autoridad que ellos tienen y por qué estar dispuesto a verlo bajo esa mirada es porque eran personajes que estuvieron dispuestos a sacrificar todo por la religión. O sea, que eran gente que se tomaba muy en serio esa información. Y entonces llega una persona un poquito más escéptica y como que sí se toma en serio, pero que o sea, normal, como una normal. También es importante entender que no es el mismo tipo de información con la ciencia, es un estilo de vida. Entonces, si ves gente que se entregan por completo a esa ideología, su palabra también pesa más, no solamente porque a lo mejor sabían más, pero también su palabra es porque se lo toman mucho más en serio que yo. ¿Qué piensas tú de ese argumento? O sea, hace sentido en general. O sea, sí le da más peso a un argumento, ¿no? Es algo, creo que ese concepto es lo que llamarían skin in the game, ¿no? Así, Como tener piel en el juego, ¿no? Es, oye, no es nada más te lo estoy diciendo de palabras sin costo, es realmente yo estoy viviendo mi vida en base a esto. Ah, bueno, entonces estás demostrando con tus acciones que de verdad tiene eso seguro en donde sea, no es uno como lo ve en un ámbito de inversiones, por ejemplo, ¿no? O en un ámbito de proyecciones económicas. Para mí es muy diferente cuando ve uno, no un comentarista económico, sino es que yo creo que la economía va a estar así y nos va a ir muy bien o no sé qué, a cuando llega un inversionista y llega y pone 100 millones de dólares, así esto. ¿A qué opinión le das más valor? claro, claro. Si estás dispuesto a poner tu dinero en la opinión, pesa mucho más. Justo estaba leyendo de un artículo de... Esto no aplica solamente a los rabinos del Talmud, que sí es más importante, creo yo, clarificar para los oyentes la diferencia entre rabinos a rabinos. Cuando yo hablo de rabinos, de autoridad rabínica, no me refiero necesariamente a un rabino como yo o a rabinos de esta generación o inclusive de generación pasada. Creo que hay una gran distinción entre rabinos de la época del Talmud y después diferentes épocas. Y digo eso porque cualquier rabino después de la época del Talmud interpreta bajo esa mirada del Talmud, no solamente su propia mirada, interpreta bajo esa mirada. Entonces, ¿a qué voy con eso? Estaba leyendo que finales del siglo XI, en las primeras cruzadas, hubieron una cantidad importante de judíos. Estaba leyendo como 800, 900 judíos en una de las comunidades no tan grandes. No estamos hablando de una población de 15 millones de judíos, estamos hablando mucho menos, que con tal de no convertirse por la fuerza, estaban dispuestos a suicidarse, a entregar su vida. No estoy diciendo si es lo correcto, si no es lo correcto, pero lo que me queda clarísimo es que esta gente tenía esta ideología marcadísima, que si no tenían esto, no estaban dispuestos a seguir viviendo. Y cuando ves ese nivel de skin in the game, dices, espérate, a lo mejor tengo ideas brillantes sobre el tema, pero esta gente estuvo dispuesta a entregar su vida por eso. Yo a lo mejor estaría dispuesto a hacer un pequeño sacrificio, pero entregar mi vida por eso no estoy seguro. Y creo que también es parte para contemplar del valor que se le daba en épocas antiguas. Sí, o sea, estoy de acuerdo que es una señal, pero no es una señal única, ¿no? Porque también, no por eso significa que tienes razón. Totalmente. Porque hoy en día lo vemos, como dices, y el ejemplo más claro son los yihadistas, ¿no? Que están dispuestos a suicidarse en un ataque terrorista. es- y entonces hoy ahí están entregando su vida por completo, ¿no? Pero pues, ¿eso significa que tienes razón? No, claro que no. Sin embargo, sí es una señal de, oye, le estoy aportando todo lo que creo que es el valor de la vida, lo estoy poniendo aquí, ¿no? Entonces es como que te quiero decir esto es importante, ¿no? Me estoy dedicando mi vida a eso. Pero ahora, ok, es una señal para ahora yo verla, ¿hace sentido o no hace sentido? Me gusta ese punto, porque no necesariamente, tienes razón, o sea, llega un punto donde a lo mejor uno pierde claridad o de su propio pensamiento, o ya está muy sesgado, que no se da cuenta que a lo mejor está sacrificando algo que no debería de sacrificar, y un súper ejemplo son los yihadistas que, que con esta ideología bastante, bastante corrupta, de lo más corrupto que hay, están dispuestos a entregar su vida, matando gente, y hay skin in the game, pero sigue estando mal, aunque esté dispuesto a entregar su vida. Hay otro argumento que creo yo que es, para mí, es de los más importantes. Se menciona en el Talmud que hay algo que es la Torah Shebichtav y Torah Shebal Peh, Torah escrita y la Torah oral. La Torah escrita sería el Tanaj. Todos los 24 libros, el Tanaj, esa sería la Torah escrita. Pero la Torah oral sería algún tipo de documentación que eventualmente se le adjudica que es este documento, conocido como el Talmud, este compendio del siglo II más o menos al siglo V. El motivo del cual uno podría argumentar que tiene mucha autoridad esa tradición oral
o por qué debería de haber una tradición oral, es porque muchos de los temas legales de la Torá a lo mejor requieren de esa interpretación para poder aplicarlos. Entonces, un ejemplo sería, hay varios, pero un ejemplo es, dice en la Torá que, esto sí está en la Torá misma, que cuando llega la fiesta de Sukkot, tienes que habitar en Sukkot, en cabañas. No te dice qué tipo de cabañas, no te dice cómo hacer las cabañas, no te dice el reglamento de las cabañas, te dice que tienes que agarrar cierto tipo de plantas y de cierto tipo de una fruta, y la fruta que tienes que agarrar se llama Pri Etz Hadar, una fruta de un árbol bello. Y no te dice qué tipo de fruta es. Hoy en día la conocemos como el etrog, este cítrico, una mezcla de limón raro que hay, pero el argumento sería el siguiente. A lo mejor es imposible cumplir la Torá misma si no tienes, no digo toda la Torá, porque no robar está muy fácil, no necesito un rabino que me diga ¿y qué significa robar? No, no robar está bastante fácil. Pero sí hay muchos mandamientos en la Torá. Shabbat, por ejemplo. ¿Cómo cuidas o cómo recuerdas a Shabbat? Dice Shamor Yom Shabbat, le kadesho. Cuidarás Shabbat para santificarlo. Ok, ¿cómo hago eso? Nada, criterio de cada quien, que hagan lo que quieran. Una persona lee, otra persona se va de antro, otra persona descansa, cada quien hace lo que quiera. Usarás totafot, que son los tefilim, las filacterias que usamos. No dice qué son, no dice cómo se hacen. Entonces el argumento sería que si no hay esta autoridad y esta transmisión oral de generación en generación de cómo, de manera objetiva voy a llamarle, se tienen que hacer las cosas, ¿cómo le haces para interactuar con el texto en muchos de los mandamientos si no tienes una forma objetiva de hacerlo? Sara. No, y eso creo que es muy evidente y una forma de verlo que a lo mejor es más sencilla de entender es como hay que entender que la Torah es un sistema legal, ¿no? Y le podemos poner como si fuera un sistema legal moderno que conocemos de un Estado liberal democrático, donde se tiene una constitución, donde en la constitución hay una serie de mandamientos, si lo queremos ver así, son pocos, y que dan una base para toda la aplicación de la ley. Sin embargo, pues si solo tuviéramos una constitución, no puedes aplicar la ley. De repente tenemos un conflicto de que hicimos un contrato y no lo aplicamos. Con la constitución no tenemos cómo resolver eso. Sabemos que no se puede robar, pero oye, pues aquí esto no está muy claro si robé o no, si fue fraude, si cumplí el contrato. Entonces, en cualquier sistema legal se requiere una jurisprudencia. Entonces, tienes que de este texto fuente sacar leyes aplicables más a, oye, ¿cómo lo aplico esto en mi día a día? ¿Cómo lo llevo a cabo? Y donde hay estos temas de conflicto, ¿cuál es el juicio, no? Entonces eso, pues, no nada más de la Torah, en cualquier sistema legal se requiere este trabajo. Claro, hay un ejemplo que me viene a la mente porque es uno de los ejemplos, creo yo, que también se transmite en estos, le llaman, ¿cuál es el nombre? New Atheist, a Richard Dawkins y a todo ese equipo de gente que dicen, la Torah es en la parte de leyes que promueven ojo por ojo, por ejemplo. Mano por mano, ojo por ojo, pie por pie. Y entonces, si tú haces esto, te hacemos exactamente lo mismito. Y de repente abres el Talmud y los rabinos del Talmud te dicen, no, no es ojo por ojo, se refiere a si alguien daña a alguien del ojo, tienes que pagar una compensación económica. Y ellos se preguntan, tienen que lidiar con el texto. Oye, pero la Constitución, el texto dice ojo por ojo. ¿Cómo te atreves a cambiar el texto? Y lo que ellos dicen, y creo que son argumentos racionales, pero es justamente esta jurisprudencia que tú mencionas, que dicen, ¿qué pasa si un ciego le quita el ojo a una persona? Entonces le quita la vista a alguien. Entonces ahí se cancela el castigo. ¿Qué pasa si solamente le hace un daño de 20% a la vista? ¿Cómo mides el daño de ojo por ojo 20%? El punto es que te das cuenta que en el proceso de aplicar la ley, tienen que pasar por todo un análisis para ver, uno, si nos los tomamos literal, si es literal, dos, cuáles son los detalles de estos textos. Hay cláusulas, hay cosas que hay excepciones a la regla, todos los detalles que hay, desde qué edades, por ejemplo, todo eso no está explícitamente en el texto. No, claro, y creo que, o sea, definitivamente se requiere eso. Y si nos vamos desde una perspectiva un poco más filosófica, a mí es como Dios quiere que el humano actúe, que crezca, no nada más que reciba, ¿no? Un ejemplo de eso es el Mishkan, ¿no? El tabernáculo, donde recibe y le entrega Dios al pueblo de Israel la Torá,
Le dice, tienes que hacer el lugar como la casa donde reside, donde hacen los sacrificios y todo el servicio ritual del templo. Lo podría haber entregado Dios y que caiga del cielo, ¿no? Estaba Claro. haciendo otras maravillas, pero no, quiere que todos participen, ¿no? Quiere que el pueblo lo haga con sus manos. De cierta forma, y lo vemos en otros ejemplos, pero es lo que el humano debe de también hacer, ¿no? Entonces también para mí es este tema de, oye, las leyes, el cómo actuar, es esta interacción entre Dios te da una base, te da una estructura, pero quiere que tú con eso saques lo mejor. Y como que lo mejor del mundo es la interacción de Dios te da la materia prima y el humano la santifica, el humano le da ese poder. Entonces creo que esa es la misma dinámica, ¿no? Nos da una Torah escrita y una base de cómo interpretarla y sobre esa construimos. Ahora uno se podría preguntar, y esto es algo que yo quería agregar, sobre por qué el Talmud, por qué hacemos ese corte con lo que dicen ellos. Y para eso, la verdad es que uno de los filósofos más importantes de la historia judía, desde la Edad Media, era el Rambam, Maimónides, y él comienza su libro de leyes, de derecho, el Mishneh Torah, y él empieza ese libro presentando entre líneas esta pregunta: ¿por qué me baso en el Talmud? ¿Por qué estoy tomando como base este texto? Y lo que él dice es porque fue el documento que todo el pueblo aceptó. Fue el documento que nosotros como religión y como comunidad judía estuvimos dispuestos a decir, esta es la interpretación del texto. Por lo tanto, si quieres hacer algún otro texto que tenga esa autoridad, requiere también de esa mismita aceptación de toda la nación. Y es lo que él dice. Él dice que en esa época todavía estábamos concentrados en un solo lugar, todavía no estábamos en exilio de lugar a lugar, y entonces se empiezan a imprimir estas copias, y la gente dice, sí, esta es la autoridad, esta es la autoridad, y mandaron copias a diferentes comunidades, las pocas que sabían que estaban en exilio, y la gente aceptó este documento, y en el momento que lo aceptan, es parecido a una constitución. No es que se le impone a la población, tú votas, y en la votación es lo que es, y si no estás de acuerdo, ya se votó, y se requiere de otra votación para hacer algún tipo de reforma, y por eso él dice, desde el momento de la partida del Talmud hasta hoy en día, en la Edad Media, ya no hay esa posibilidad, porque tienes comunidades en África, y tienes comunidades en España, y tienes comunidades en el Oriente. Entonces se fragmentó tanto que es imposible tener algún otro tipo de autoridad que se le pueda comparar a la época del Talmud. Así escribe él en la introducción. Interesante. Yo creo que entonces la idea es que pues, lo aceptó todo el pueblo y digamos, oye, ¿por qué es la autoridad? Porque todos aceptaron esta autoridad. Y algo también como que valioso que también le da crédito al Talmud es pues que estamos nosotros hoy en día aquí, ¿no? Siguiendo esos textos, porque como comentamos en el programa pasado con Francisco, que a lo mejor no lo explicamos, pero sí existía esta corriente de los caraítas y algunos otros que básicamente seguían la misma filosofía, donde justo solo le daban valor a la Torah escrita y no a la Torah Be'al Peh, ¿no? La Torah oral. Y pues realmente esas desaparecieron, ¿no? O sea, ahorita hay unos, muy muy poca gente esparcida por ahí que se identifica con esas ideologías. Pero realmente dices, oye, como que les faltaba algo para poder prosperar, para poder mantenerse, ¿no? Entonces también eso te habla de, oye, existe esa necesidad, porque en la práctica vimos que existía la necesidad y esa fue la forma en que sobrevivió. Claro, eso yo creo que es un argumento muy valioso, porque gran parte del éxito, de lo mismo que decíamos hace unos minutos, que este documento lo tomas en serio porque formó el Occidente. Entonces, independientemente de cómo lo quieras ver, tómatelo en serio porque es importante. Lo mismo diría dentro de las propias corrientes, dentro del judaísmo. Fíjate cuáles están sirviendo, cuáles están durando. Y claro que hay áreas grises o un espectro que no es tan rígido como uno quisiera o piensa a veces, pero hay sistemas o movimientos que desaparecen, y claramente eso te dice que no fue lo suficientemente funcional para decir, esta es una corriente que mantiene el propósito de ese libro. Sí, totalmente. Hay muy pocos caraítas, o sea, hasta yo también estaba leyendo, o sea, no tengo el dato exacto, que quiero revisarlo ahora, pero Sí, me acuerdo que yo lo había investigado porque hace unos años estaba interesado en eso. Según yo en Wikipedia algo así dice que en Israel existen como 50,000 y fuera de Israel es muchísimo menos, ¿no? Y esparcidos, de hecho en la Ciudad Vieja, en Jerusalén, hay un museo caraíta. Eh, y la verdad se ve, y es una sinagoga, y pues algo de información, está interesante, pero pues no hay mucho interés, la verdad no es un movimiento que sigue siendo grande, es un movimiento interesante que en algún momento tuvo gente, pero la verdad no prosperó, ¿no? Eh, Hubo algunas cosas que me llamaron la atención, ¿no? Por ejemplo, que rezan descalzos, ¿no?
Claro. Y a ver, y hay un argumento para hacerle eso, como que digo, oye, no hace sentido. No, ¿Cuál sería el argumento? pues en la Torá dice que así como te lavas las manos para entrar a rezar, igual los pies, ¿no? Uno hace netilat de Yadayim y Raglaim, ¿no? Entonces, Yo pensaría también que Moshe, cuando ve la zarza ardiente, Dios le dice, quítate los zapatos, porque el lugar donde estás parado es un lugar sagrado. Y a lo mejor me podría decir también, cuando entras a un templo a rezar o cuando estás en ese acto de rezo, es un espacio sagrado, entonces también a lo mejor quítatelos. Pero es interesante porque la ley religiosa es opuesto. sí. Desde una perspectiva, al revés, tienes que usar zapatos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta formalidad que le das al trato con Dios. Pero por otro lado entiendo que en el Arabait, en el monte del templo, ahí no. Así es. Entonces a lo mejor es ese punto, además, oye, ese es el lugar sagrado y también a lo mejor como que diferenciar, ¿no? Los Kohanim, los sacerdotes en el Bet HaMikdash, eran descalzos, caminaban descalzos. Entonces claramente ahí está, no sé cómo llamarle, dualidad o ciertos segmentos en ciertos grupos sí tenían que hacerlo, pero otros grupos a lo mejor no. Pero bueno, no sé, en general como que se me hizo, fue una de las cosas que me llamaron la atención de sus interpretaciones. Eh, pero, pero un punto importante para mí, como que yo, y que le quiero preguntar su opinión, me interesa, es, yo después de esto veo como que ahí se necesita esta interpretación, se necesita esta Torah oral. Pero por otro lado, y uno estudia el Talmud y ve algo increíble, ¿no? Le revoluciona la cabeza a uno. Pero, por otro lado, la Torah oral, había una prohibición de escribirla. Y yo creo que en el momento que se escribió y por necesidad, ¿no? Por el contexto histórico donde había un miedo que se iba a perder, que iban a salir del exilio, y se escribió. Pero de cierta forma, pues en esencia, el ideal es que es algo que no se escribía. ¿Y qué significa que no se escribe? Es que es algo vivo, que necesariamente la gente que está viviendo en la generación lo tiene que transmitir, lo tiene que hacer, lo tiene que vivir, más que algo pues escrito se vuelve estático. Entonces, también de cierta forma, creo que se ha perdido algo. Hay algo que necesariamente se ha perdido. No estamos en ese ideal donde la Torah oral la estamos llevando a cabo y de cierta forma creo que es algo que se debería de estar creando, no nada más algo del pasado. Totalmente, yo creo que esa es una pregunta y problema serio para la visión, lo voy a llamar, farisea ortodoxa, porque, porque es verdad, en el momento que se cierra en un libro y se pierde la oportunidad de seguir dialogando sobre los temas, ya no hay forma de irte adaptando. Y, como bien mencionas, siendo una Torah oral, siendo de boca en boca, siendo abierta al diálogo, entonces se pierde un documento vivo a un documento muy rígido. Y eso genera cierto tipo de problemas reales en la ley judía actual. Un ejemplo será una de las prohibiciones de kosher tiene que ver con luego la gente no sabe dónde vienen estos elementos, pero tenían no solamente la comida, pero los utensilios también. Y uno dice, ¿qué tienen que ver los utensilios con kosher o no kosher? Es parte del motivo es porque los utensilios absorben el contenido, la comida que uno cocina o prepara ahí. Y eso que absorbe el utensilio es parte lo que eventualmente después interactúa con la próxima cocinada que uno va a hacer. Pero la pregunta moderna que surge es, bueno, a lo mejor eso era real hace 2000 años, donde los utensilios que tenían eran de barro y absorbían muchísimo, muchísimo. Pero hoy en día tenemos acero inoxidable que no absorbe nada. ¿Aplica la ley o no? Y la respuesta religiosa ortodoxa es claro que aplica. Y el motivo es justamente por esa rigidez. O sea, hasta que no llegue este Sanedrín o esta nueva aceptación unánime de todo el pueblo de modificación, no hay lo que contemplar. Y este tema, a lo mejor para algunas personas les va a sorprender, pero mi rabino, que es el rabino de Esha Torah, Rabbi Itzhak Berkovitz, nos platicaba que él platicaba con su rabino, que fue una de las figuras más importantes del siglo pasado en Israel. Bueno, no, hace un par de años, hace 2 décadas. Se llamaba el rabino Shlomo Zalman Auerbach. Y él decía que sí, que él no tiene duda que cuando llegue el Mashiach se van a modificar. Un ejemplo que él traía era esta ley. Él decía, pero no lo puedo, y él decía, entiendo el problema, pero no lo podemos modificar, porque el texto tiene esa autoridad suprema y no hay lo que negociar, sabiendo que a lo mejor no deberíamos aplicar la ley de esa manera. Y es justo uno de los problemas que mencionas. El momento que se pierde esa flexibilidad
y se pone en el texto como una ley, esto es de esta manera, y ya no tienes la posibilidad de reevaluarlo, se acaba por completo la habilidad de mantenerlo vivo. Y creo que es a veces yo le digo a ciertos alumnos que a veces hay ciertas preguntas que son, que la pregunta es mejor que la respuesta, porque el problema lo reconozco, claro que sí. No, sí, y esto también yo lo aprendí en mi rabino de Joseph Final, que yo también estaba como que un poco acercándome y viendo muchas leyes, cosas que no me hacen sentido. Digo, ¿cómo puede ser esto? Pero realmente lo que me explicó es justo el proceso para terminar la ley, ¿no? Y entonces oye, se tenía estos procesos para llegar a cuáles son las leyes, los juicios, y perdimos la capacidad de modificar esos procesos, de cambiar esas leyes. Pero no es algo que debería ser así. O sea, el ideal, debemos de tener estos procesos para cambiar las leyes. Y no es que hoy en día los rabinos más grandes de la generación no reconozcan que esa ley debería cambiar. El tema es que la ley es tan importante que no la podemos modificar sin el proceso adecuado. Entonces, a pesar de que reconoces que esta ley se debería cambiar, tu estructura de cómo se hace la ley es más importante que cambiar esa ley. Totalmente. Yo entrevisté aquí en el podcast a un abogado que platicamos sobre la reforma judicial y en los riesgos y la Constitución en México y que quieren cambiar la Constitución. Y él argumentó de una forma muy interesante. Él dijo, yo no entiendo, o sea, a lo mejor hay mucho riesgo, pero si están siguiendo los protocolos implementados por la propia ley para hacer algún tipo de modificación, lo único que están haciendo es aplicando la ley. Entonces, ¿a qué voy con eso? Es que cuando una persona establece la ley como lo más importante, entonces uno tiene que buscar la forma de seguirlo para conservar eso, independientemente si uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Creo que eso es algo importante, reconociendo lo que tú decías, que lo convierte de un texto vivo a algo que mucho más rígido. Y se pierde esa interacción, se pierde esa movilidad o esa adaptación con el texto. Ahora, y esto a mí como que me lleva a un siguiente paso, y que es algo como duro de aceptar, pero creo que es importante que la gente lo sepa, o al menos porque fue muy, muy importante para mí, es entender que estamos viviendo un judaísmo de exilio, que no es el ideal, no es que así deberían ser las cosas, porque nosotros lo vemos y de cierta forma una persona secular ve el judaísmo ortodoxo y parece, oye, está estancado en el pasado. ¿Cómo puede ser? ¿No? Pues deberíamos de estar avanzando. Pero el ideal no es estar estancado en el pasado, o sea, no es estar en el pasado. No es que la ortodoxia judía dice, me quiero quedar en el pasado. Lo ideal es establecer los procesos y que haya ese consenso para cambiar y actualizarnos. Totalmente. Y ese es el ideal de seguir la ley judía bajo la ortodoxia. Nada más que hoy en día no tenemos un Sanedrín, no tenemos ideal, pero realmente así debería ser, ¿no? Yo lo diría con una frase, yo diría, el ideal, el judaísmo ideal en el exilio es este judaísmo de exilio. Y diría porque funcionó, o sea, Claro, claro. 2000 años de historia, aquí seguimos. Pero tienes razón, en el ideal del pueblo judío, este no sería el ideal de la ley. Correcto, ¿no? Y eso es tener que, al salir al exilio, hubo varios cambios. Y como dice, a ver, y se hizo un trabajo impresionante. Estamos aquí, es la evidencia de eso, ¿no? El judaísmo de exilio fue súper exitoso. Sin embargo, debemos de no olvidarnos aspirar por ese ideal, ¿no? Por regresar a salir del exilio y llevar a cabo la ley judía como debería de ser, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Muy interesante entender cómo esta ley, también a nivel de procedimientos, entender que a lo mejor, como tú mencionabas, el ideal no es que se mantenga así de estático, pero que se mantenga vivo. Pero ¿cómo le explicarías tú a una persona secular el tema, principalmente desde una perspectiva judía? ¿Cómo explicarías la interacción con una ley que hoy parece ser completamente anticuada e irrelevante, o seguir procesos, no decir procesos, pero seguir cosas que no hacen sentido en la actualidad? O sea, yo creo que lo importante en ese tipo de situaciones no es a tratar de explicar esa ley en específico, sino a explicar el proceso y el procedimiento que se está siguiendo. Entonces, el entender oye, cómo es el sistema de jurisprudencia, de cómo se llegan las leyes, cómo se tenía, cómo es el ideal, donde había un Sanedrín, cómo se determinaron esas leyes, y después el entender que ese Sanedrín dejó de existir
y entonces se perdió la capacidad de reformarlas, de hacer ese proceso. Y entonces que en ese momento se tomó una decisión, es decir, oye, no vamos a cambiar la ley a menos que este sea el proceso, ese protocolo y el Sanedrín, esa institución que puede cambiar esas leyes, y preferimos no cambiar leyes a cambiarlas con el proceso inadecuado. No porque valoramos esta ley en específico de sobremanera, sino es porque valoramos el proceso. Y si nosotros abandonamos ese proceso, entonces se puede perder todo. Entonces el entender que esta ley específica que puede parecer obsoleta o que no hace sentido en la actualidad, no se respeta simplemente por decir, no, es que esto es muy importante respetarlo. Lo que es importante es respetar el proceso para determinar las leyes. Y por eso es que respetamos esta ley. Si te estoy entendiendo bien, cuando una persona entiende que el proceso es muy importante para poder conservar algo y entiende también que en su origen las leyes que tenemos el día de hoy, aunque parezcan anticuadas, aunque parezcan rígidas, pero pasaron justamente por ese proceso, que sí tenía sentido, que sí hubo votación, que sí hubo consenso, que sí se debatió, que sí se entendió y se estableció como una ley, entiende que la ley a lo mejor hoy parece obsoleta o es obsoleta, pero preferimos mantener una ley obsoleta a descartar el sistema por completo. Correcto, ¿no? Porque aparte, si nosotros descartamos el sistema o decimos, vamos a reformar aquí, pues si yo ya me salté el procedimiento, pues ¿cuál es el límite, no? Pues mañana voy a reformar otra ley que tampoco ya no me hace sentido. ¿Y qué determina que hace sentido? No hay un proceso adecuado. Y entonces se puede acabar perdiendo todo, ¿no? Yo quisiera sugerir que esa es parte, a lo mejor, yo soy un poquito sesgado porque yo lo miro desde una perspectiva ortodoxa, pero yo creo que esa es parte de los retos, y diría problemas, pero de los retos más grandes que tiene el movimiento reformista, conservador, reconstruccionista o cualquier otra denominación, que en el momento que dicen, reformemos la ley, ya estás dispuesto a reformar lo que quieras porque estuviste dispuesta a modificar la ley sin tener ese procedimiento. Y aunque tenga un súper beneficio de decir, espérate, pero mínimo las leyes que vamos a seguir quedan con la actualidad, con la modernidad o lo que tú quieras, pero en el momento que cualquier cosa con un grupo significativo de esa comunidad o de esa denominación esté dispuesta a decir, ya no queremos esto, ya no tienes esa barrera que antes te impedía hacer cualquier tipo de modificación. Claro, y creo que es una crítica importante y muy valiosa al movimiento reformista de hoy en día. Sin embargo, yo también presentaría una crítica al movimiento a la corriente ortodoxa, que también es para que haga sentido esto, es decir, oye, vamos a respetar el proceso y vamos a mantener las leyes que fueron determinadas porque no existe el proceso correcto. Esa lógica del proceso requiere que estemos dispuestos, y más bien que no nada más dispuestos, sino que busquemos reimplementar el proceso y poner un Sanedrín, ¿no? Ujú. Y volver a tener hoy en día el proceso adecuado para reformar las leyes. Entonces, de cierta forma, tiene que ir de la mano, desde mi punto de vista, no voy a reformar las leyes si no hay un proceso adecuado, a pesar de que las leyes me parezcan obsoletas, con quiero y tengo un anhelo y voy a hacer todo lo posible para volver a implementar los sistemas para poder reformar la ley. Porque si no, pues sí me puedo seguir con leyes que se quedan obsoletas por mucho tiempo y parece que es el ideal. Entonces tiene que ir de la mano con un querer buscar tener ese proceso y querer tener un Sanedrín. De cierta forma ha habido ciertos movimientos y, a ver, no es cosa fácil. Estamos comentando el poder decir eso y quién se va a atrever a decir, oye, ¿en qué momento lo vamos a hacer? Y de cierta forma, entre más tiempo pase, pues más difícil, ¿no? Porque a lo mejor si el Sanedrín se hubiera Reconstituido. reconstituido 50 años después, bueno, no es tan difícil, ¿no? Es, oye, ¿cómo ajustamos? No pasó mucho, regresamos. Regresamos y ya, ¿no? Pero ahorita es, oye, tengo que reconstruir a un mundo completamente diferente, ¿no? Entonces, pues, ¿quién se quiere echar ese tiro? No. Y ahora, es toda esta conversación, regresar un poquito al cómo comenzamos, tiene que ver, creo yo, que es central por dos motivos. Número uno es cualquier persona que le interesa el judaísmo y quiere entender un poquito cuál es la mirada que la corriente ortodoxa o cuál es la mirada de por qué
el sistema, el judaísmo se ve de la forma en la que se ve el día de hoy, tiene seguro sí o sí entender todo esto que estamos conversando, pero también tiene que ver con el episodio que tuvimos que estuviste moderando, que el doctor Francisco, él no tiene ninguna de estas barreras o ninguno de estos elementos que lo forzan a ver el judaísmo de la manera en la que a lo mejor estamos conversando ahora. Y entonces hay muchísima mayor libertad de interpretación, de jugar a lo mejor, no en un sentido peyorativo, pero de poder interactuar con el texto de una forma que yo no estaría dispuesto a ver el texto ni a considerar el texto de esa manera. Y un ejemplo, y me gustaría a lo mejor platicar un poquito sobre esto ahora, es con cómo él, la verdad es que no sé cómo él percibe a Dios en general, pero cómo él percibió, mínimo en esa conversación que tuvimos, a Dios, donde a lo mejor sí es un Dios que puede cometer atrocidades, a lo mejor es un Dios que sí lo puedes complacer, donde tuvimos una breve interacción ahí de yo no estoy dispuesto a ver a Dios como algo corpóreo, como algo con algún tipo de dimensión comparable con la materia, y gran parte de esto viene del texto del Talmud, que es toda esta mirada en particular que estamos platicando, aunque también viene del propio texto de la Torá, que también ahorita estaría padre compartir unas fuentes para ver si podemos justificar eso, pero, o sea, tú interactúas con él todos los días, entonces, ¿cómo ves cómo sentiste este tema de la percepción de Dios para la interacción con Abraham, para cualquier otro episodio que aparece en la Torá? ¿En qué plano tenemos a Dios en general para poder conversar acerca de cómo percibirlo y poder, no sé, poder ver con quién estamos hablando para ver su palabra, o la autoridad que tiene su palabra, o el sentido de sus leyes, inclusive el propio sentido de las interacciones dentro de la Torah? ¿Qué tipo de Dios estamos teniendo? Sí, o sea, en general es una perspectiva que no necesariamente comparto, ¿no? En cómo Francisco puede ver, cómo percibe a Dios, cómo hay que interactuar con él. Más lo que a mí se me hace, y un poco, la verdad también, y en los programas, si bien, a veces no nos metemos en esos temas porque no es necesariamente como que el propósito de lo que estamos haciendo en el canal. Porque yo veo que a pesar de tener sus diferencias, pues el punto de, oye, ¿cómo uno debe de vivir? ¿Cómo se debería de comportar los estados? ¿Cuál es el rol del pueblo judío? Que es parte de lo que también platicamos en el programa pasado. Ahí hay mucho consenso, ¿no? Y de cierta forma, también nosotros lo que estamos buscando hacer es un impacto práctico, ¿no? Un impacto práctico a cambiar la vida de la gente, a reconocer los movimientos que nos están afectando a la sociedad en general y cómo podemos retomar esos valores y mejorar el mundo. Y yo creo que cuando uno está haciendo ese trabajo, es muy importante enfocarse en los puntos en común y no llegar al punto de, oye, es que sí estamos de acuerdo en muchas cosas, pero en esto nos diferenciamos, que es muy tentador y es entretenido, me gusta no hacerlo, pero realmente es como un ejercicio más intelectual, que puede tener sus implicaciones prácticas, pero de cierta forma es un ejercicio intelectual académico que a veces en lo práctico, donde uno quiere mandar un mensaje al público buscando tener un impacto, pues no vale la pena enrollarnos en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, mucho de mi interacción con Francisco es, pues la verdad no nos metemos mucho en ese detalle porque lo que estamos tratando de hacer es desde nuestro punto de acuerdo. A mí me fascina esto que dices, porque yo creo que a mí me pasó en el programa, yo no tengo todo este contexto, mi programa tiene otro propósito, este podcast tiene otro propósito, pero yo sí quería meterme en esos temas de conversación. Y la realidad es que para los puntos que tenemos en común, Francisco, tú y yo, no sé si ni era necesario ni relevante, porque, un ejemplo, y tenemos aquí todo un debate entre Francisco y yo por WhatsApp, que lo platicamos ahí un poquito, si son 10 mandamientos o si son 9 mandamientos más una introducción. Entonces, él espero citarlo de manera correcta, pero él decía que realmente el primer mandamiento es el segundo, que yo considero que es el segundo, que es no servirás a otros ídolos, no tengas otros ídolos, no hagas idolatría. Y para mí el primer mandamiento es, debes de creer en un Dios, que hubo una interacción ahí de decir, hasta que llegamos a algún tipo de acuerdo, pero lo que yo decía es que no, lo más importante es tener a Dios presente y seguir lo que Él te pide. Y para mí todas estas conversaciones, como tú decías, intelectuales, académicas, son fundamentales a nivel ideológico de la propia religión.
aunque a lo mejor pasan a segundo plano cuando piensas en qué queremos lograr con la gente, qué mensaje queremos transmitir, principalmente cuando estamos con amenazas muy fuertes como la ideología woke. Entonces uno dice, espérate, está bien, o sea, eso lo platicamos en un cafecito, pero para mí yo creo que sí tuve varios momentos donde quería decir, espérate, ¿son 10 mandamientos o son 9 mandamientos? ¿Y él lo dijo de esta manera o no lo dijo de esta manera? Y para mí a nivel ideológico eso es muy importante, decirlo de la forma a lo mejor más precisa o que quede más con el movimiento, con el judaísmo a nivel ideológico, pero realmente a nivel mensaje estamos de acuerdo, yo creo que estamos en la mayoría o en casi todo estamos de acuerdo, creo yo. Sí, totalmente, ¿no? Y a ver, y creo también por un lado como que estos temas como ideológicos, llegar a ese punto de verdad, creo que es muy valioso. Una es estimulante, es entretenido y es uno donde realmente es un desarrollo intelectual a buscar entender la realidad de las cosas, darle sentido. Y, y es posible que eventualmente eso se derive en aplicaciones prácticas, ¿no? De cierta forma es como uno lo ve. Yo estudié matemáticas, ¿no? Y de cierta forma es lo mismo, ¿no? Uno hace matemáticas puras, que en teoría es un ejercicio puramente intelectual, ¿no? Y uno lo persigue simplemente porque está tratando de llegar a la verdad de la lógica, pero que parece como no tener un apego al mundo real, pero normalmente, pues, años después, se desarrolla en alguna aplicación práctica por ese descubrimiento. Entonces, Claro. no es algo que no tiene sentido, que no tiene una aplicación práctica. Pero por otro lado, yo creo que también, y es algo que hay que seguir haciendo, eso no se debe perder en el mundo. Sin embargo, yo creo que también en la situación que estamos hoy, teniendo una guerra cultural, de este y los valores judeocristianos occidentales contra una ideología woke y por un lado y una ideología yihadista musulmana por otro lado, lo más importante de una forma práctica es unirnos en nuestro punto de acuerdo. Por eso yo también lo veo, judíos, cristianos, seculares. Ahorita no es momento de estar pensando en nuestras diferencias, es estar pensando en dónde estamos de acuerdo, qué valoramos, o cómo vemos que debe regirse un país, cuáles son las libertades que debemos de tener y que sobre eso salgamos para adelante, ¿no? Un ejemplo a lo mejor para mí también que me gusta es Jordan Peterson, ¿no? Este es gran figura pública y, y mucho de su trabajo hoy en día se ha pegado mucho al cristianismo y a la Torá y también al Nuevo Testamento. Y tiene series tuvo ahorita su nuevo libro se trata sobre esto. Hizo una serie en YouTube muy famosa Buenísimo. sobre Bereshit, que a mí también me encanta, ¿no? Entonces ese es el punto donde, y a lo mejor hay ciertas cosas, si uno lo ve desde una perspectiva rabínica, oye, es que interpretación, o sea, también, pero el mensaje en general y el impacto que está teniendo es algo que definitivamente es positivo, ¿no? Totalmente. Y yo creo que el trabajo principalmente debe ser empujar este tipo de cosas, porque en el momento donde estamos en guerra, tenemos que tener claro cuál es nuestro enemigo, quiénes son nuestros aliados. Y entre los aliados, no pelearnos, ¿no? Podemos pasarla bien sobre un café y discutir sobre la esencia de la realidad y nuestras diferencias, pero realmente de forma en donde estamos actuando ya para transmitir un mensaje a la población de cómo debemos de vivir, qué está bien, qué está mal, debemos de buscar nuestros puntos de acuerdo y así es como podemos ganar. Totalmente. Yo estaba viendo un episodio de un canal que me gusta mucho. Me gusta mucho. Es un ateo. Se llama Alex O'Connor. Y él tiene un canal muy interesante donde justamente en la mayoría de sus episodios debaten, lo voy a llamar búsqueda por la verdad. Estos tipos de ejercicios intelectuales. Y a mí me fascinan esas conversaciones. Y en uno de esos episodios tienes a él moderando una conversación entre Richard Dawkins y Jordan Peterson. Gran episodio. Y en algunos momentos, Richard Dawkins le pregunta a él sobre Cain y Abel. Y le dice, a ver, ¿existió el personaje físico Cain y Abel o no? Y Jordan se frustra mucho con él. Se frustra mucho porque justamente Richard Dawkins quiere abordarlo solamente y cerrar la conversación a un tema histórico. Y Jordan Peterson le dice, claro, porque si tú logras comprobarme o argumentar que a lo mejor no existieron, me tiras mi documento.
Y le molesta mucho esto a Jordan Peterson porque él dice, el concepto de Caín y Abel es de lo más real que hay, de lo más vigente que hay. Y entonces meterme a conversaciones técnicas de sí o no le quita todo el impacto y el poder que tiene, regresando a este tema, que es cuando tú te das cuenta de las guerras que tenemos que luchar el día de hoy, por ejemplo, la ideología woke o los yihadistas, dices, espérate, o sea, no me voy a meter en el tema de en qué año vivió eso para otra conversación, pero la realidad de Caín y Abel y la importancia que tiene eso para nuestra vida el día de hoy, en eso tenemos que estar en común y punto. Lo demás lo dejamos para otra conversación, pero este mensaje tiene que quedar clarísimo ante la gente. Claro, ¿no? Y ese punto tiene ahí, no me puedo aguantar, pero Jordan Peterson tiene ahí algo que me gusta mucho. Justo esta, no me acuerdo si lo decía, creo, posiblemente específicamente Caín y Abel, dice como, esas historias, él viéndolo desde su perspectiva psicológica, el psicólogo, dice, esas formas de actuar, representaciones, resentimientos, dices, a ver, dice, describe la esencia de lo que es el ser humano. Dice, esta historia, dice, es más verdad que la verdad. O sea, dice, a pesar de que no hayan existido Caín y Abel, es la esencia de la verdad de lo que es el humano. En ese episodio, en ese episodio dice, porque Richard dice, were they real? Y se molesta y le dice, primero se le molesta la pregunta, pero después dice, they were not just real, they were hyper real. No son solamente verdaderos, pero son súper reales y justamente lo que tú dices. No se está enfocando en la parte técnica de en qué edad, en qué año, etcétera. Describe la esencia de las cosas, describe la esencia del comportamiento del ser humano y más hoy en día, en eso tenemos que estar clarísimos. Creo que en ese programa que tuvimos, yo sí estaba tratando de meterme en esos temas y no sé, o sea, sí creo que son importantes a nivel precisión y la ideología muy importantes. A lo que tú dices de cuál es el propósito del canal y del programa, totalmente de acuerdo contigo. Sí. No, y creo que también parte de lo que es importante, también de lo que yo admiro mucho el trabajo que ha hecho Jordan Peterson, entre otros, es, por ejemplo, esa serie sobre Bereshit, sobre Génesis, es los impactos psicológicos de Génesis. Entonces, y presenta a la Torá como un valor de explicación psicológica, básicamente una clase de psicología con los textos. Entonces, es tratar de a un mundo no religioso, ¿no? Que también para un religioso está interesante, pero para un mundo no religioso, regresar, oye, mira el valor que hay en esos textos, no los descartes, ¿no? No porque ves ciertas cosas que no te gustan de la religión hay que descartarlo. Y es un poco lo que creo que tenemos que regresar también como sociedad, en esta sociedad occidental, a ver nuestros valores, o sea, a ver cuáles nuestras columnas que mantienen nuestra estructura de nuestra sociedad, porque estamos bajo un ataque donde quieren tirar todo lo que tenemos y es, oye, identificar cuáles son nuestras columnas. Y no significa que la gente se tiene que ser religiosa, ni mucho menos, es simplemente poner esos puntos de acuerdo, ¿no? ¿Qué valoramos? Valoramos la vida, ¿no? Hay las libertades, el respeto al derecho ajeno. Es eso y sobre eso construimos. Pero tener esto muy claro. Totalmente. Vi algo, ahorita que mencionas de estas luchas que hay, que estamos viviendo, y la relación que tiene con la Torá. Hay gente, ¿sabe bien? Yo vuelvo loco y a veces uno tiene que regresar al texto, pero de repente el presidente Trump llega a su nueva administración y una de sus primeras órdenes ejecutivas fue decir, solamente hay dos géneros, hay hombre y mujer. Y de repente uno dice, pero espérate, ¿por qué necesitamos llegar a una legislación, orden ejecutiva para establecer eso? O sea, a lo mejor era algo básico. Y ahora vi un argumento, estoy viendo diferentes videos, y de una persona que dice, no es verdad, la propia Torah considera que hay más de dos géneros. Y me citan a Adán, que Adán decía era intersex, porque dice, era una mezcla de los dos. Y después me doy cuenta que lees el texto, y ese mismo texto que están citando es una afirmación de Zahar Unekeva Bara Otam. Solamente hay masculino y femenino. Y no está dispuesto a considerar algo como una tercera opción. El propio texto en el que están citando, justamente con Adán y con Jabá, con Adán y Eva, lo que están haciendo es una pésima interpretación del texto
para darle fuerza a algo. Y hay una distorsión tan fuerte que es de las cosas más básicas que tenemos que establecer. El valor de la familia tradicional, hombre, mujer, la importancia de los hijos. O sea, son cosas tan importantes que vemos en este texto. Como tú dices, de repente hay cosas que a lo mejor tenemos en contra de la religión, está bien, pero justamente lo que viene a hacer Jordan Peterson y varias otras figuras públicas es darle ese peso del impacto que ha tenido en esos pilares de la civilización judeocristiana y occidental para darnos todo lo que tenemos el día de hoy y todo el valor que tenemos nosotros como sociedad. Pero creo que algo quiste que se me queda también es que aún esta crítica, que con una mala lectura del texto, hay que valorar algo que a veces le damos por hecho. Es que el terreno al que estamos jugando. Me recuerdo una historia en el Talmud, en Perek Helek, que vienen, no importa tanto la historia para no enfrascarnos en eso, pero vienen unos egipcios ante el emperador romano a reclamar, a decirle que los judíos le deben porque se llevaron el oro de Egipto. Y entonces viene esta persona, no recuerdo su nombre, y dice, déjame a mí enfrentar, le dice a los jajamim, y pues bueno, si les gano, pues salió bien, y si no, vienen ustedes y dicen que no. Él dice, bueno, tu alegación viene de la Torá. Ahora entonces, determinamos que de la Torá viene el juicio. Ahora entonces con la Torá saca otro pasuk, y les da la vuelta y les dejas de ser más, ¿no? Entonces, de cierta forma cuando vienen a decirte, no, es que mira lo que dice la Torá, mira lo que dice el texto, ya tenemos la mitad de la batalla ganada. Porque en ese momento estamos reconociendo que en nuestra sociedad occidental tenemos un texto que compartimos, que es lo que fundó nuestra sociedad occidental. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo entendemos? Ya es el detalle, porque en ese momento estamos reconociendo de dónde viene nuestra cultura. Entonces, eso es algo muy valioso, que hace 2000 años no se tenía. En el mundo está muy disperso, y aquí tenemos una sociedad donde tiene esto como fundamento, y pongámonos a regresar a eso. Yo digo, tengamos esas discusiones, y a lo mejor va a haber esto, pero para empezar tenemos el campo de juego donde debemos estarnos moviendo. Hay un personaje que es muy bueno, que hace algo parecido a lo que tú dices, se llama Charlie Kirk, que a veces le hacen preguntas utilizando justamente la Torá o el Tanaj, o para él también el Nuevo Testamento, y él hace un trabajo brillante, porque tiene un muy buen dominio de esta información, o mínimo la información relevante para esos temas, y entonces, cuando ya tienes dentro de la pregunta la aceptación que este documento tiene fuerza, él responde de manera brillante, porque te comprueba dentro del propio documento cuál es la visión mucho más general de la formación de una sociedad. Entonces, claro, si tú aceptas, como tú decías, si tú aceptas que los judíos se llevaron el oro de Egipto porque el texto lo dice, bueno, adivina que el texto dice varias otras cosas. El texto también dice, creo que esto es parte de lo que dice el texto, los hicieron sufrir mucho y trabajaron sin darles nada a cambio. Pago, ¿no? Trabajaron por no sé cuánto tiempo sin darles pago, dice, y me deben... Es lo que le dijo, en los sueldos más intereses, etcétera. Entonces el Señor se echó para atrás y dijo, ya no más, pero es cuando reconoces la validez del texto, entonces la mitad de la botella está resuelta. Sí. Entonces, creo que tenemos nosotros, o sea, por un lado, como esta tarea a enfrentar esto y enfrentar esto de manera clara, ¿no? Y yo creo que como pueblo judío, un poquito también retomando la conversación de la semana pasada, tenemos que reconocer nuestro rol. Porque ahorita lo que estamos hablando es, oye, que estos textos son los fundacionales de nuestra cultura occidental, en donde hoy en día viven judíos, cristianos, seculares y muchas otras denominaciones. Pero el pueblo judío es el que pues, lleva esta batuta de realmente se define por haber recibido la Torá, y se sigue definiendo por haberla protegido y estudiado y seguido. Y si nosotros estamos pensando, oye, para realmente enfrentar esta lucha entre estos movimientos, tanto de yihadistas como por otro lado woke progresistas, y estamos diciendo que el regreso, la forma de combatirlo, es a través de nuestra base fundacional, que es el texto, pues entonces el pueblo judío debe llevar la batuta. Así es. A mí me gustaría ir cerrando justo con esta idea, porque creo que este es el mensaje más
más importante. Y te pediría a ti, siendo esta una colaboración, que tú tengas la última palabra, porque yo empecé. Pero creo que recalcando un poquito de esto, yo me llevo la diferencia por una diferencia de opiniones, donde claro, yo y por lo que yo entiendo tú también, vemos al judaísmo con una mirada en particular, vemos a Dios con una mirada en particular, vemos los 10 mandamientos con una mirada en particular, para pues, que se me hace importante nada más recalcar esas áreas donde sí creo que se me hace importante que mis oyentes, y quisiera pensar a lo mejor tus oyentes también, sepan qué áreas de diferencia hay y de dónde vienen esas áreas de diferencia, ya sea la autoridad rabínica, ya sea que el primer mandamiento sí es creer en un Dios, el segundo sería el mandamiento de no idolatría, ya sea el concepto que Dios no es materia, tiempo, no es parte de tiempo-espacio, no es parte de, inclusive en las emociones, que aunque es verdad que Francisco tiene todo el derecho, y considero correcto que tiene todo el derecho a leer el texto sin tener que verse forzado a mi mirada en particular, y hay pasajes de la Torah que refuerzan la parte emotiva y la parte reactiva de Dios. Al mismo tiempo, hay también pasajes que refuerzan una perspectiva de un Dios que no es reactivo, de un Dios que no cambia de opinión, de un Dios, entre ellos, lo platicábamos antes, pero había el profeta Bilam cuando quiere maldecir al pueblo judío y no puede maldecir al pueblo judío, entonces dice, Lo ish el bihazeb, velo ben adam beit naham, que significa, Dios no es un ser humano que puede mentir y tampoco es un humano que puede cambiar de opinión. Pero parece el texto que sí, de repente cambia de opinión. Entonces, claramente la visión ortodoxa, religiosa, basada en el Talmud y basada también en el propio texto de la Torá, sería que no, hay un lenguaje figurativo para que puedas interactuar con el texto, pero no necesariamente describiéndote la esencia de Dios, porque ese no es parte del rol de la Torá. La Torá quiere formar una civilización, quiere formar un estilo de vida. Pero esa es otra gran diferencia que creo yo que, por lo que yo entendí, Francisco y yo tenemos en desacuerdo. Sin embargo, creo que tenemos muy de acuerdo lo que acabas de mencionar, que es asegurarnos que tenemos clarísimo cuáles son las batallas de la época y cuál es este mensaje en común para poder transmitir un mensaje contundente y decir, espérate, esto nos estamos desviando, estamos corriendo el riesgo de colapsar por completo el occidente, y el riesgo que eso va a tener es regresar a épocas que es lo último que quisiéramos nosotros. Esa es la parte que yo me llevo de esta conversación, o sea, entender todo este contexto. Si hay diferencia de opiniones en temas, como platicamos, a lo mejor académicos, ideológicos, religiosos, al mismo tiempo, en esencia, hay muchísimo en común de los valores que tenemos que fortalecer para este pensamiento occidental. Sí, no, concuerdo. Y también creo que hay otro tema que a mí me gustaría llamar, que también en algún momento en la conversación se estaba hablando de Dios como si comete atrocidades, no comete atrocidades, y se enoja, y empezamos con esa discusión que va de la mano con lo que estaba diciendo. Pero para mí, especialmente también por lo que hablamos nosotros en el canal, mucho sobre antisemitismo, los peligros que enfrenta el pueblo judío y el mundo en general, y esta guerra cultural que tenemos, es que al menos mi interpretación de Dios y de cómo viene el texto y cómo lo veo en la vida, y probablemente la comparta, pero es un Dios que quiere el bien para la humanidad, y para el pueblo judío le da una responsabilidad muy grande. Sin embargo, todo lo hace por su bien. Y de cierta forma, no significa que no hay sufrimiento, no significa que no hay correcciones, pero en general son pruebas. Las pruebas que nos pone y las cosas por las que nos hace pasar es porque tenemos la capacidad de superarlas. Y en el momento que nosotros nos pongamos a la altura de esa responsabilidad, las cosas se nos resuelven. Y Dios está ahí para ayudarnos. No es Entonces, esas atrocidades, nosotros, si actuamos bien, si tomamos esas cosas que podríamos llamar atrocidades, realmente es que nosotros tenemos esa capacidad de actuar a la altura de la situación en la que estamos, enfrentarlas, ser exitosos, y realmente se va a ver, oye, no te estaba castigando, es como el que te empuja porque necesitas ser empujado para sacar lo mejor de ti. Y en ese momento que sacas lo mejor de ti, hasta dices, qué bueno que me empujaste. Así es. Ricardo, ¿qué dices de esta conversación? No, pero la verdad, un placer. Espero que a nuestra audiencia le haya gustado, mínimo yo personalmente.
lo disfruté muchísimo y le agradezco mucho el tiempo y el espacio. Yo también te agradezco muchísimo, Ricardo, y ojalá en algún otro momento esto se vuelva a repetir. Y creo, yo vi a tu audiencia también bastante sedienta para este tipo de conversaciones, entonces creo que estaría padrísimo que en tu propio programa sigan promoviendo este tipo de contenido, de conversaciones, obviamente dirigidas al propósito del canal que tienen, pero seguro hay una que otra conversación que se puede relacionar, porque los valores, las luchas que mencionamos, woke y jihadistas que hay, todo eso está muy relacionado con esto y creo que hay conversaciones muy padres que pueden tener. No, totalmente, ¿no? Y creo que fue una experiencia muy, muy gratificante y también invito a toda nuestra audiencia a dejarnos en sus comentarios qué opinan, ¿les gustó esto? Si les gustó, denle like, compártanlos. Por otro lado, también en los comentarios pónganles qué les gustó, les gustan más, les gustan estos temas, quisieran ver temas relacionados, tener nuevamente a nuestro invitado estrella en el programa o saber más de esos temas y nosotros trataremos de darles el contenido que más les pueda gustar. A mí me queda claro que yo voy a ser de los que voy a ponerle like a este episodio porque lo he disfrutado muchísimo. Pues bueno, muchísimas gracias. Qué gusto.